Vamos a tomar la palabra del Señor en nuestras manos. En el capítulo 18 del libro de los Jueces, donde vamos a continuar este estudio de la palabra del Señor. Libro de los Jueces, capítulo 18. Vamos a leer el versículo 1, el versículo 7 y el versículo 27. Y lo hacemos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Libro de los Jueces, capítulo 18. ¿Lo tenemos? En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. El versículo 7 dice: entonces aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Dios nos bendiga a través de su palabra. Puede sentarse, glorificando a Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Qué bueno es Dios. Reiteramos los saludos a los medios de comunicación. Mueva sus manos, están viéndolo en diferentes partes de la tierra. Dios bendiga a la audiencia del canal 84. Que Dios le bendiga donde quiera que nos ven y nos escuchan. Estamos desarrollando un tema titulado falsa confianza, descuido, ociosidad. Gloria al Señor. Y hemos estado hablando que confianza es la seguridad que alguien tiene de sí mismo. Lo falso será una excesiva confianza en sí mismo. Confiar en los poderes económicos, los poderes políticos, en los poderes humanos, en las habilidades o en los logros que una persona haya podido tener. A esto se suma también la ociosidad, que es el vicio de no trabajar, de perder el tiempo o de gastarlo inútilmente. También el descuido es la omisión, negligencia, falta de cuidado. Y estar relajado o tranquilo es la omisión, negligencia, falta de cuidado. Es la persona que no se preocupa de sí, si le va bien o le va mal, si hace algo o no lo hace. Todas estas cosas dichas están estampadas dentro de la palabra de Dios y están escritas para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos, pues la Biblia dice que toda escritura es inspirada divinamente por Dios para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra.
Gloria al Señor. Cuando nos acercamos a Dios y nos acercamos a través de su palabra, vamos a encontrar que la palabra de Dios es una lámpara. Y que la Biblia enseña: lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies y lumbrera a mi camino. Tenemos una luz que alumbra en las tinieblas en las que vivimos y que nos enfoca un camino a seguir. La palabra enseña que en este camino, por torpe que sea el hombre, no se extraviará jamás. El asunto estriba en que la mayoría de los seres humanos creen en un Dios de labios, de palabras, no de corazón. Creen en un Dios que no puede hacer nada. La mayoría de la gente cree en un Dios que es de cemento, de tablas, o en un tronco con ojos que alguien le hizo y lo adoran, y ese Dios ni sabe, ni oye, ni ve, ni palpa, ni camina. Pero el verdadero Dios, el que lo creó a usted, amigo y hermano, el que me creó a mí, no es un Dios de palo ni de cemento, no es un Dios de hierro ni de metal, es un Dios que tiene vida. Puede alabar su nombre, hermano. Es un Dios de vivos. A Dios sea la gloria. Y este Dios tiene instrucciones claras, verídicas y verticales dentro de su palabra para instruirnos y enseñarnos. El que se pierde en el infierno eterno después de haber escuchado tantas veces la enseñanza de la palabra es porque quiso. Como decía el canto que entonábamos, el que fracasa es porque quiere, no porque otro lo empuje al mal. Está durmiendo en los laureles y allí la muerte le alcanzará. Lo que acabamos de leer en el capítulo 18 del libro de los Jueces, en el verso 1, dice que la tribu de Dan, una de las tribus de Israel, todavía no habían logrado establecerse en una propiedad en la tierra. Entendemos que el Señor le habló a Josué después de la muerte de Moisés y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate tú y pasas tú con este pueblo el Jordán y les repartes la tierra, la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, que les daría. Y cada tribu, al mando de Josué, fueron conquistando partes de la tierra y fueron tomando posesión y se posicionaron allí. Pero aquí encontramos que dice, en primer lugar, que en aquellos días no había rey en Israel. Si hay desórdenes en un país donde hay un gobernante, un equipo de ministros, un equipo de diputados, sobran las autoridades, sobran policías, soldados, y hay tanta inseguridad, tanta muerte, tanta rapiña, tanta extorsión, tantas cosas. Sería de imaginarnos cómo sería el orden disciplinario en esos días en que no había rey en Israel. No había rey en Israel. Sin embargo,
Aquí dice que en esos días la tribu de Dan buscaba posesión para así donde habitar, donde estar y donde poseer la tierra, porque era una promesa que estaba hecha. Y buscaba, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Dicen los versículos siguientes que ellos estaban en busca de una tierra donde la pudieran conquistar, y enviaron a 5 espías, 5 hombres a espiar la tierra y a mirar. Los despidieron para que regresaran con una noticia positiva, y fueron y encontraron un pueblo, una región de tierra muy buena. En primer lugar, alabado sea Dios. En segundo lugar, encontraron que en Lais vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad, en esa región, tenía estas características que ya hemos leído. Y oiga esto, dice que ese pueblo estaba seguro. Y ya vimos en el estudio anterior que aquí en la tierra no hay nada seguro sino la muerte. Usted no tiene segura su casa. Para ladrones expertos no hay ninguna casa segura. No hay ninguna puerta segura. Para los sicarios, los criminales, no hay guardaespaldas que valgan. Pueden tener a alguien los guardaespaldas que quieran. A la frente no le pueden poner guardaespaldas. No hay guardafrentes. Las balas van a penetrar donde sea. No hay nada seguro. El único que lo puede mantener seguro a usted es el Dios que hizo el cielo y la tierra. El Dios vivo. Él sí puede. Alabado sea Dios. Él sí puede. Y el que anda con Él estará seguro. Bendito su nombre por siempre. Este pueblo estaba seguro, y la segunda palabra que aparece es ocioso. Y vimos que ociosidad es el vicio de no trabajar, perder el tiempo o gastarlo inútilmente. Mira esto, estaba el pueblo ocioso. Tercero, estaba confiado. Confiado. Tenían una falsa confianza porque estaban confiados de sí mismos y ellos creían que nunca iban a ser sorprendidos de nadie. ¿Qué más dice? Que estaban confiados conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. Esto indica que dentro de ese pueblo tan descuidado había una desorganización total. No había un liderazgo. No había quien poseyese el reino, quien dirigiera el pueblo. ¿Qué más encontramos acá? Alabado sea Dios. Otro defecto en contra, otro detalle
elemento en contra de ellos era que estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. Era una isla dentro de tierra abierta. Todas esas características, si nosotros las traemos a lo espiritual, todos sabemos que el pueblo, el cristiano, tiene una guerra abierta con las tinieblas. Hay una guerra abierta con las tinieblas. El Señor dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios, contra los hijos de Dios. No puede prevalecer ni el brujo, ni el hechicero, ni el satanista, ni los demonios, ni el diablo. La sangre de Cristo tiene poder. No prevalecerá. Usted no le tenga miedo al brujo. El brujo tiene que tenerle miedo a usted. Contra una persona que vive bajo la sangre de Cristo, bajo el poder de la presencia divina, no puede haber hechicería ni brujería. Y si no, ya los brujos nos hubieran matado hace tiempos. ¿Por qué no puede penetrar? Porque allí sobre su vida está la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario, y no puede penetrar. Alabado sea Dios. Espiritualmente hablando, un cristiano no puede tener estas características. Un cristiano genuino no puede ser un vago, un desocupado, un perezoso, un haragán, un flojo, ni cobarde. ¿Me escucharon? No puede. El cristiano tiene que ser un valiente, tiene que ser una persona ocupada. Alabado sea Dios. Una persona diligente, una persona productiva. Si ya no bebe licor, ya no fuma, ni consume droga, ni tiene vicios, tiene que ocupar ese dinero para superarse, para tener algo importante en la tierra. Tiene que ser una persona diligente. Estas características están en personas que no sirven a Dios. La ociosidad, la confianza excesiva en su vida, en sus poderes, en sus habilidades y en sus capacidades. El cristiano no confía sino en un Dios todopoderoso, porque todas las cosas aquí en la tierra son temporales, pasajeras, se acaban. El día que una persona se muere, puede ser un multimillonario, puede ser un ganadero que tenga miles y miles de cabezas de ganado y no le pueden meter una sola vaca dentro del cajón. No se lleva nada. El día que se muera usted, ni la mascota que tiene en la casa se la van a meter ahí en el cajón porque no cabe. Recientemente que estuvimos en una funeraria, estaba preguntándole al encargado de la funeraria, al administrador, bueno, ¿y qué hacen con esos, con todos esos precios así en las cajas si son iguales? Me dijo, lo que pasa es que la gente pide una caja, pero no dice cuánto mide. Y cuando ven los de la funeraria
El tamaño del muerto es donde le ponen el precio. Eso no se puede negociar por teléfono, me dijo. Eso hay que ver el muerto. Si usted comía mucho, va a pagar más en el cajón. Es de acuerdo a lo que vean. Alabado sea Dios. Poder en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que la cajita, el ataúd, el cajón, las tablas van a ser a la medida del cliente, del que acaba de morirse. Y no le dejan espacio para la mascota, y mucho menos para el caballo que montaba y que se las daba de grande. No tiene espacio para nadie más, solo. Y eso dice la palabra, hermano. La palabra de Dios dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Pablo el apóstol dice: porque nada hemos traído a esta tierra y sin duda nada podemos llevar. No nos podemos llevar nada, nada. Así llore quien quiera y quien pueda. No nos lo podemos llevar. Se tiene que quedar aquí en la tierra. Alabado sea Dios. ¡Qué maravilla! El versículo 27 dice: y ellos llevando las cosas, aquellos 5, y aquellos que ya vinieron en una comisión para enfrentar la tierra y enfrentar a los moradores, estos llegaron y recogieron varias cosas, entre ellas las que había hecho Micaías juntamente con el sacerdote que tenía en su propia casa. Llegaron a Lais, al pueblo tranquilo. Esta palabra tranquilo quiere decir persona que no se preocupa si le va bien o le va mal, si hace las cosas o no las hace. Qué tremendo, hermano. Si llega temprano al trabajo o llega a la hora que le da la gana. Sí, Señor. Si abre la tienda que tiene o no la abre. Tranquilo. Dice que llegaron a ese lugar y el pueblo estaba tranquilo y confiado. Y los hirieron, escuche esto, a filo de espada y quemaron la ciudad. La tribu de Dan se abalanzó sobre esa gente y tomaron posesión y encontraron que el pueblo que moraba allí, la gente que moraba, eran dormilones, cobardes, comilones, ociosos, vagos. Qué terrible, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Y nos ayude, hermano, nos ayude. Porque el enemigo está velando. El enemigo espiritualmente tenemos, según dice la palabra de Dios, una gran nube de testigos invisibles. Pero según el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, tenemos una guerra continua. Y la persona que sirve a Dios no puede ser un ocioso, desocupado, descuidado, tranquilo, relajado, esperando el golpe.
¿Por qué el golpe, pastor? Porque 2 Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál golpe? Las tinieblas, el infierno, tiene millones de demonios en la tierra y están en contra de todo el que diga que va a servir a Dios. Se le van a poner en contra. En contra, a contrarrestarlo, a destruirlo. Por eso hay gente que ha estado en el evangelio. Ya dejaron de ser borrachos, de ser parranderos, de ser todo lo que fueron. Están dentro y de pronto otra vez. Algunos son cristianos de enero a noviembre. Cuando llega diciembre y llega el tiempo de parrandas, se vuelven parranderos otra vez. Se descarrían, se apartan de Dios. ¿En base acá? ¿A qué? ¿Qué fuerza? ¿Qué los indujo? ¿Qué los empujó? ¿Qué los movió? Las fuerzas del mal. Hay espíritus inmundos, como aquel varón que en un país suramericano estaba en un pleno parque atravesando para hacer una diligencia. Iba orando y Dios lo tomó y le dio una revelación. Y empezó a ver que cada persona que no servía a Dios iba con una cadena puesta. A él se le abrieron los ojos. Una cadena puesta y un demonio lo conducía. Y él vio que a unos los conducía a comprar droga, otros los conducía a una discoteca, otro demonio llevaba a otro y lo metía en una cantina, a otro lo llevaba otro demonio y lo mandaba a comprar cerveza, a comprar licor, a otros lo llevaban esos demonios amarrados y lo llevaban a los prostíbulos a corromperse, a prostituirse. Cuando esa visión que este hombre estaba teniendo pasó, el Señor le dijo: ese es el pueblo, esa es la gente que está perdida, que no sirven a Dios, no andan por su propia cuenta. Hace unos días estábamos hablando, cuando hicimos ese culto acá a 2 cuadras frente a ese parque, hasta la policía llegó para hacernos callar, a quitarnos de ahí, y estábamos dentro de una propiedad nuestra. Llegó el comité del barrio también a alegar que no se podía predicar ahí. Gracias a Dios, a unos hermanos que tenían valor y le dijeron: ¿y cómo esas cantinas? ¿Y cómo esa cantina que está ahí en la esquina? Que son las 11 de la noche y las bocinas retumbando y nadie dice nada. Y uno se queda pensando: ¿por qué? Porque el demonio Satanás, que el Señor lo reprenda, y todos sus secuaces a servicio están al servicio de él. Y es más fácil poner un prostíbulo, una discoteca, que abrir un local de culto para predicar. Es contradictorio, pero así es. Es más fácil abrir un local donde se van a
a entrenar los drogadictos, los sicarios para matar gente, para robar. Allí mientras parrandean y beben licor, se hablan cosas terribles. Es más fácil tener esos entrenamientos que buscar un local para hacer culto. La gente dice, locales de culto no queremos aquí, pero una cantina sí la queremos. Usted se da cuenta de inmediato que las fuerzas del mal gobiernan el mundo. Y el Señor Jesucristo, en su pleno ministerio terrenal, le dio crédito al príncipe, a Satanás. ¿Sabe cómo lo llamó? El príncipe de este mundo. ¿Sabe cómo más le dijo? El príncipe de las tinieblas. Terrible. ¿Sabe qué más dijo? El mundo está bajo el maligno. Por eso cuando usted conoció a Cristo y se salió de allí, tiene una persecución, una guerra, hermano, una batalla. Hay que estar orando. Ya no es un cuento de orar, es que hay que orar. Hay que estar en ayunos. Hay que estar en vigilias. Hay que estar oyendo la palabra. Hay que escudriñar estas escrituras. De lo contrario, para desbaratado. Muchos de los que están aquí fueron drogadictos, otros asaltantes, ladrones, sicarios, peligrosos. Hoy ya no tienen ni la cara de lo que fueron, porque esta palabra los ha cambiado. Los ha cambiado. Pero tenemos una lucha contra las fuerzas del mal, las fuerzas invisibles. Y la iglesia de Jesucristo es un comando poderoso, invisible, que está peleando la batalla contra las fuerzas del mal. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Hermano, el enemigo de Dios puede cambiar de táctica. Esto quiero que quede en su corazón. La palabra de Dios dice, y exactamente en Lucas capítulo 4, dice la escritura: en el versículo 13 dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Oiga esto, está hablando que Cristo el Señor, antes de empezar el ministerio en la tierra, se fue al desierto a orar y estuvo en un ayuno de 40 días y 40 noches. Según la ciencia de la medicina, ningún ser humano puede resistir tanto. Tendría que morirse. Y en las condiciones en que el Señor lo hizo, no eran condiciones como las que tenemos hoy en nuestro tiempo, que todo se facilita, todo es fácil. Se puede esconder, se puede meter en un apartamento, se puede meter en una habitación sola y allí hacer un ayuno y nadie ni se dio cuenta. 40 días sin comer, 40 noches. Dice que al final
de esos 40 días le llegó el diablo y lo llegó a retar. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar, todavía Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario fue la batalla definitiva. Porque desde que Él nació, ya el diablo estaba persiguiéndolo. Y el gobernante de su tiempo, cuando se enteró que había nacido uno que le decían que iba a ser el rey de los judíos, mandó a matar a todos los niños, porque calculaba que ya tenía un año de haber nacido. Otros decían, no, tiene un poco más. Pues entonces, para no equivocarme, dijo ese instrumento del diablo, vamos a matar todos los niños de 2 años para abajo. Entre esos va a caer ese que dicen que va a ser el rey de los judíos. Desde ese tiempo, había una persecución abierta. Poder en el nombre de Jesús. Desde ese tiempo. Está bien. Siguió el Señor creciendo como hombre. Nunca dejó de ser Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Siguió creciendo y esperando el tiempo. Y cuando ya llegó el tiempo de la manifestación, fue que tuvo que ir al desierto a pelear esa batalla. Tremenda batalla. Pero allí le llegó. Y le llegó porque, repito, todavía la batalla final no se había dado. Por eso pudo acercársele y pudo retarlo. Lo estaba retando como hombre. Alabado sea el Señor. Jesús es el nombre humano que le fue colocado al Hijo de Dios. Porque tenía que tener un nombre aquí en la tierra. Y allí lo pudo retar. Pero a lo que quiero llegar y referirme concretamente es que vino una controversia y un ataque tremendo. En primer lugar vino a cuestionarlo, a decirle: si verdaderamente eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, eso es cuestionable. Estaba cuestionando que no era hijo de Dios. Y el Señor le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y ahí siguió la batalla. Pero dice el verso, el texto que acabamos de leer, dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación en contra del Señor, cuando hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué piensan ustedes? Que a lo mejor usted esté pasando una situación complicada y se mete a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a alimentarse con la palabra, y se llena del poder de Dios, reprende las fuerzas del mal y el enemigo sale huyendo y se va. Se va porque lo reprendió y porque usted se mantuvo en el camino recto. El enemigo no pudo. La Biblia dice: ¿quién pues es aquel
que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Pero también dice la palabra: ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los hijos de Dios. ¿Qué le quiero decir? Que en el momento que usted repele el ataque, resiste. Eso es lo que dice la palabra. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistí al diablo. Hacerle resistencia es hacer oposición al enemigo. Hacerle oposición al infierno. Resistir al diablo. ¿Y qué hace? Huirá de vosotros. En el momento que un cristiano le hace resistencia al enemigo, el enemigo sale huyendo. No es el hombre el que tiene que huirle al diablo. Usted no le tenga miedo al diablo. El diablo tiene que tenerle miedo a usted. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor Jesucristo? Es el infierno el que le tiene miedo a los hijos de Dios. Se va. El enemigo se va. Aquí dice que cuando terminó toda tentación, como el Señor Jesús lo trancó y lo reprendió, y lo último que el diablo, sin ninguna vergüenza, porque es un sinvergüenza. Satanás es un sinvergüenza, derrotado, pero obstinado. Cuando de último le dice al Señor Jesucristo, todos estos reinos, le mostró los edificios y todas las cosas, todo lo que ven tus ojos, te lo daré, te lo voy a dar, si postrado me adoras. Mira, hermano, si el diablo, que el Señor lo reprenda, fue capaz de decirle al Hijo de Dios que se le arrodillara y lo adorara, ¿qué será de nosotros? Por eso tiene grandes empresas de rodillas ante Él. Entre esas empresas que están de rodillas ante el diablo y que están matando a tantos, está la Cervecera Nacional. Usted dirá, no diga eso. Eso está escrito. La Licorera Nacional, la Tabacalera Nacional. Eso no es para medicina de la gente, es para matar gente, para destruir matrimonios, para destruir hogares. ¿Cuántos matrimonios y cuántos hogares están destruidos a causa del licor, de la cerveza, de la licorera? Y en cada país están esas empresas de Satanás. Pero allí están de rodillas porque el diablo les dice, yo te doy lo que quieras, pero adóreme. En otras palabras, sírvame. ¿Usted cree que todas esas asociaciones de casinos que hay en cada país, hermano, hay países, en una ocasión estábamos en una calle principal, veníamos de unas actividades de convención en Argentina y pasamos en Buenos Aires por una calle importante que teníamos que atravesar, hermano, y eso era así, un lucerío por todas partes, pero cantidad de casinos, la gente entrando a apostar lo que
tenía. Muchos saliendo de ahí a pegarse un balazo, destruidos, arruinados de todo. Son empresas del infierno. Vaya a pedir permiso para poner un local de culto en una avenida de esas. Jamás. Pero un casino sí lo pueden meter. ¿Se da cuenta? ¿Qué fue lo que el diablo le dijo al Señor Jesucristo? Si postrado me adoras, si postrado me adoras, te voy a dar todos los reinos del mundo. Satanás estaba ofreciendo algo que no es de él. Él no tiene nada, es un ladrón. Vino a robar y a matar. Y es mentiroso. El Señor lo desenmascaró y le dijo a los religiosos de su tiempo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque el diablo, cuando habla, mentiras habla. Y habla mentira de suyo, porque la naturaleza de Satanás es falsa y mentirosa. Y todo el que le sirve a él se vuelve igual. Poder en la sangre de Cristo. Cambiará de táctica de un momento a otro. Aquí dice que después que terminó toda la tentación, todos esos retos y ataques contra el Hijo de Dios, se largó. Porque de último, cuando le dijo que lo adorara, el Señor tomó la autoridad. Como hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Bueno, usted tiene autoridad. Tiene autoridad. Tomó la autoridad como hijo de Dios y le dijo: apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo salió huyendo. Se fue. ¿Sabe qué me llama la atención? Que dice que después de terminar toda tentación, se apartó de él por un tiempo. O sea, no es que se fue para siempre. Usted puede vencer al enemigo en una batalla espiritual y puede estar en una batalla ya listo para dejar a su mujer con sus hijos botados, irse con otra. Esa es una batalla. Puede usted, señora, estar ya con sus planes lista para dejar botado a su marido y dejar botado a sus hijos para irse con otro bulto de carne. ¿Sí? ¿Está listo? Claro. Sí. Pero si usted se mete a buscar a Dios, a clamar, a reprender eso, el demonio sale huyendo y se va, pero se queda pensando: a este lo voy a venir a visitar otro día. Lo voy a visitar después. Y así es. Se fue por un tiempo, pero regresa. Lo ha atacado a usted por la economía. Se fortalece, reprende, es fiel a Dios. Con el dinero que llega a sus manos es un buen administrador. Y el enemigo sale huyendo. Y dice: voy a volver a visitarlo. Y regresa para atacar su salud. Y entra en otra batalla. Y todo el tiempo estamos en batalla. Cuando no es por lo físico, es por lo económico. Cuando no es por lo económico, es por lo familiar, es por el matrimonio, es la familia, es una cosa y es otra. Y todo el tiempo hay batalla. Por eso todo el tiempo usted tiene que estar agarrado de la mano de Dios. Y si no, se hunde y el enemigo de Dios lo hace pedazos. Porque Él vino a hacer pedazos a la humanidad. El Señor lo reprenda. Hay mucho que decir de esto, pero el tiempo se nos fue.
Quiera el Señor que usted haya tomado conciencia de las cosas, de la responsabilidad, y se le hayan abierto los ojos ante esta realidad. No podemos ser un pueblo que tenga una falsa confianza. No podemos ser un pueblo ocioso, un pueblo excesivamente confiado. No podemos ser un pueblo descuidado. Y no podemos ser un pueblo ocioso o vago. Tenemos que ser un pueblo ocupado. Que Dios bendiga a cada uno y que guarde esa palabra en su corazón. Un día se va a acordar de la predicación de esta fecha. Póngase de pie. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Por su misericordia. Muchas gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Tu nombre que es bueno, fiel y verdadero. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque para siempre son tus bondades, tus misericordias. Señor, bendice a tu pueblo. Fortalece a tu pueblo. Haz de cada una de estas vidas un baluarte fuerte en tus caminos, Señor. Gracias. Gracias, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo, te damos gracias. Gracias por los amigos. Gracias por las personas que han venido en esta ocasión. Fortalece a tu pueblo, el corazón de tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, mi Señor. Aleluya. Enviamos saludos a todos los que han estado conectados con nosotros a través de las plataformas de Remanente Escogido, radio, Facebook y televisión. Que Dios les bendiga. Salúdelos. Habían personas conectadas en España, en Italia, en Inglaterra. Gloria al Señor. En Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos, en la Florida, en Virginia, en Guatemala. Que Dios les bendiga a todos. Miles de personas que oyen y ven a través de los medios de comunicación. Que Dios les bendiga. Mueva esas manos, salúdelos. Gloria a Dios para siempre. Bendito sea Dios.